Ok, bueno, como pueden ver, esta clase corresponde ya como a un nivel un poco más intermedio. Dejamos de lado lo que fue la introducción al Data Science, que fue un curso creado exclusivamente para esa gente que en el TikTok comentaba, oye, pero empieza desde cero, yo no sé nada, ¿me puedo incorporar a esto? Los quise motivar, hay gente que simplemente quería por curiosidad saber qué era programar para agregar un lenguaje, tal y como quizás un idioma, a su cabecita. Los quise motivar y de ahí nació el curso de introducción al Data Science. Ahora, quiero destacar que, claro, el curso que yo estaba implantando en el TikTok que ustedes vieron era este, Fundamento de Data Science, ¿ok? Que el cual consta de alrededor unas 8 clases. Voy a intentar hacer no tan largo, claramente, pero claro, aquí ya pasamos a un nivel un poquito más superior, ¿ya? Lo que, insisto, el curso de antes de introducción yo no lo había hecho, fue mi primera vez haciéndolo como tal, yo lo creé de alguna manera, pero me pareció igual que entendieron, o sea, la mayoría entendió, no hubieron muy pocas dudas, así que quiero creer que quedó claro, así que confío en ustedes en eso. ¿Ya? Lucas, no pude, no, todavía sigo buscando trabajo. He tenido entrevistas y como tal, pero claro, están muy lentos los procesos porque así es la vida. Hay una inflación, hay una guerra que tiene las empresas acobardadas. Pero bueno, la vida sigue y nada, tolerancia y paciencia ante todo. ¿Cierto? Lo dije en la primera clase y lo vamos a repetir hoy día. ¿Ok? Vamos a dar inicio a esta presentación que al igual que la introducción es para motivar, ¿ok? Para motivar a aquellos que no asistieron a la de introducción, es para que entiendan hacia dónde vamos, porque claro, ir hacia un camino desconocido no es muy agradable, en especial aquellos que me gusta ir de la mano con aquellos que no tienen interacción con, están recién aprendiendo, que quizás empezaron con la introducción, ahora van al de fundamentos y no se manejan muy bien con esto, ¿ok? Así que... A ver, aquí me preguntan si sale worth ver los 5 capítulos de intro. Si no sabes nada de programación, porque es de Python. Si no sabes nada, ahí sí vale la pena verlos. Si ya sabes algo de Java, porque es parecido a los tipos de objetos que hay, enteros, flotantes, strings, objects. Eso, si lo sabes, continúa. O sea, si sabes lo básico de programar en cualquier CSS, cualquier lenguaje, tú dale, ¿ya? Así que sí, hay mucha gente que yo le dije, derechamente, en la primera clase, les dije, hay gente que de aquí se va a ir desilusionada y va a querer volver después, pero esto lo hago de buena fe, o sea, yo quería que aprendiesen más que nada. Así que hay gente que quizás se va a incorporar ahora a esto, en donde vamos a pasar unos temas más duros, ¿ya? Más, no sé cómo decirlo, más complejos quizás, ¿ya? Entonces, fundamentos de Data Science. Ya, ya, sin teorizar, lo mismo de antes, solamente en dos líneas, es la ciencia de extraer información y otorgarle un valor, ¿ya? Esto vamos a hacer ahora. Antes era como, ok, existe información bonita, pero ahora la vamos a extraer, otorgarle ya un sentido, ¿cierto? A lo que llaman la empresa el famoso insight, ya que te lo piden, créanme que me lo han pedido en todas, como te ponen KPI, insight, etcétera. Tú tienes que darle un valor, ya tú probablemente recibas una tabla, que es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros habíamos visto objetos ahí flotando en el espacio, ahora lo vamos a estructurar, ¿cierto? Estructura una tabla en distintas herramientas que vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿para qué te va a servir? A diferencia del curso de introducción, que era un poquito más débil en cuanto a las herramientas que te podía entregar, bueno, ahora te vamos a fortalecer habilidades tales como el EDA, ¿ya? Bueno, EDA, la exploración de data análisis, ¿ya? Básicamente. La visualización, vamos a aprender a visualizar, que cosas que no habíamos hecho en la anterior, simplemente le mostré un ejemplo como en la última clase, ¿cierto? Outliers, cuando acá está el ejemplo, no sé si no se ve mi puntero, ¿cierto? Creo que no. Pero bueno, no, sí se ve mi puntero. Esto verde, ¿cierto? Cuando tú agrupas datos y que hay cierta data que está alejada, tú puedes filtrar esto porque, claro, te entorpece la muestra. A veces es necesario esos outliers porque, claro, puede haber data que quizás es importante, no sé, es un comprador que se te está yendo y genera mucho flujo de dinero, por así decirlo, ¿ok? Pero eso, outliers son grupos de datos que están un poco alejados de lo común.
Ahora bien, vamos a tener ahora sí clases un poco más teóricas porque claro, estos términos no es si llegar y, ok, código, 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 no, esto requiere un poco más de explicación, así que voy a intentar un poco de meter más markdown que se le llama o texto, ¿cierto? Cuando hacemos el collab, para que vayan entendiendo también eso y sea como la tarea para la casa un poco más la teoría, porque claro, aquí es puro código, código, código y en la vida real a ustedes le van a pedir mucho más un informe y el informe no se llena solamente de código, sino que hay mucha palabra. Ya, test de hipótesis, esto lo deben haber visto en estadística, ¿cierto? Que la significancia 95%, que el alfa, que bla, bla, bla. Ok, claro, acá tú tienes que plantear hipótesis, defender una idea tuya a raíz de los datos, defenderla con pecho, espada, escudo, todo. Así que para eso están los test de hipótesis y te permite corroborar un argumento muy fuerte el test de hipótesis. Entonces, nada. Yo creo esto porque, toma, test de hipótesis. Entonces, lo vamos a ver. Y bueno, aquí dos puntos que lo pude haber hecho por separado, que son los modelos. Ya vamos a ver la línea regression, la más básica, pero que puede ser muy poderosa, ¿ok? Esto se puede moldear. Ya, le puede costarte 3 líneas de código fácilmente. Qué fácil, sí, pero esa misma línea le puede dar parámetros e ir moldeando para hacer algo mucho más preciso, mucho mejor, ¿ok? Y la de clasificación que es para segmentar, ¿ok? Si aquí fuesen los colores azules, rojo y verde, quiero segmentar, separar los rojos de los verdes de los azules, eso es clasificación. Lo estamos separando. ¿Para qué? Para que, como pueden ver en la imagen de acá abajo, clasificar, segmentar las personas. Por ejemplo, cuando le pasan un grupo de personas, lo quieren segmentar por edad, lo quieren segmentar por cantidad de ingresos, lo quieren segmentar por, no sé, lo que sea. ¿Por qué dispositivo está entrando a la página web? ¿Por un teléfono? ¿Por un computador? ¿Por una tablet? ¿Ok? ¿Por qué sistema operativo? iOS, Windows, Linux, etcétera. Ya, y aquí está un poco la típica imagen ladeada que no se puede poner porque es un gráfico. Pero claro, acá está la proyección, por ejemplo, aquí está el pasado, casi si giran la cabeza lo van a poder ver, pero claro, en pasado está acá toda esta data histórica que te da la empresa y tú tienes que proyectarla para ver cómo va a estar en el futuro. Acá acuérdense que lo hablamos en la primera introducción del otro curso, saber el futuro vale oro, ¿ok? Siempre han dicho, ¿cierto? Lo que más vale en el mundo es el tiempo. Y si sabes predecirlo, eres millonario. Entonces, claro, el predecirlo a través de un modelo perfecto, que aquí, por ejemplo, en línea regression, esto es una línea, ¿cierto? Que está haciendo una regresión, te va a permitir hacer cositas interesantes, ¿ya? Siguiente, los requisitos, lo mismo para la gente que no participó en el curso de introducción, un PC, internet, el PC la idea es que igual tenga ciertos requisitos, o sea, ciertos recursos, perdón, internos decentes en cuanto a giga RAM, ¿cierto? Igual Colab tiene una buena plataforma, trabajamos en Colab por lo mismo para la gente que no posee un PC de quizás tan buenos recursos, que tanto giga RAM, que qué sé yo. Ok, además tiene su propia GPU y cosas para algo más adelante. ¿Ya? Segunda pantalla es lo que yo idealmente pido porque para mí se me hizo mucho más fácil a la hora que yo tuve la segunda pantalla, se me facilitó la vida, ya sea acompáñate de, como puse ahí, de un monitor, de una TV, un smartphone, lo que sea, pero la idea es que trata de ir siguiendo y tú escribiendo el código más que descargarlo y simplemente copiar y pegar, que al final se aprende poco. Al principio de las clases yo lo hacía copiando y pegando, pero era para que entendiesen ustedes. Ahora ya me salto esos pasos porque si no me demoro mucho en eso, ¿ya? Y la repetición, la grabación se hace lenta, ¿ya? Y por supuesto las ganas y curiosidad, o sea, acá es todo nuevo, ¿ok? Esto me encanta porque es vanguardista, hay gente, créanme, que no sabe de esto, hay gente que está, me refiero a gente de una empresa arriba, senior, y que está a cargo de otras personas y se maneja muy poco en esto y siento que es muy importante y que nosotros, la gente más joven, ¿cierto? Que se supone que la que debería saber más de este tema es la que menos, la que menos está hablando, ¿ya? Yo les voy a dar, pero ejemplos exquisitos más adelante, ¿ya? En los cuales van a poder hablar en su día a día, ¿ok? Y aquí eran las curiosidades. Cosas locas le puse, ¿ya? ¿Qué cosas locas hay? Y aquí permítanme hacer un espacio. Hola a la gente que se está incorporando, muchas gracias por venir. Miren, acá tenemos perdón. La correlación espuria. No sé si me deja hacerlo, pero un segundo. Ahí está. Por ejemplo, ¿qué se pueden hacer con los datos? Ya, acá tenemos un ejemplo, una página web que hace correlaciones espurias. ¿Qué es esto? Hay cosas que se correlacionan en la vida real que pasan casi idénticamente, ¿ok?
¿ok? A través de los datos, pero no tiene nada, nada, nada que ver. Por ejemplo, el número de personas que se han caído en una piscina, ¿ok? O fueron arrojadas a una piscina, mira, con la cantidad de películas que Nicolas Cage apareció. Y si se dan cuenta, los gráficos, si se dan cuenta las líneas, es impresionante cómo se asimilan. ¿Ya? Eso es una correlación espuria, o sea, que no tiene nada que ver, pero que de cierta manera están relacionadas. Acá dice el consumo de queso per cápita correlacionado con el número de personas que murieron eh, asfixiadas por algo de la cama. Entonces, si se dan cuenta, está muy relacionada. No sé, hay un montón de ejemplos, ¿ya? Entonces, claro, hay cosas que no tienen pero nada que ver y esto es estudio, esto es datos, etcétera, doctorado de ingeniería civil y el consumo de queso mozzarella per cápita. ¿Ya? Si se dan cuenta, va creciendo y es una locura, pero cosas locas que pasan ahí. Ciberseguridad. Esto lo vi con algunos que se quedaron post clase, ¿ok? Esto es el Moral Machine, es una herramienta creada por el MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿ok? Fue creada a partir de los autos, para la ética ligada a los autos inteligentes. Y acá le puedo dar una hora de charla porque es un tema que da para mucho, porque es ética. Y bueno, ¿qué importa aquí? Que es que por ejemplo, Tesla, llega un momento en que tú vas a impactar, Tesla es un auto inteligente, ¿cierto? Pero si no alcanza a frenar el Tesla, tiene que priorizar, no sé, un perro, una persona, alguien que tengas adelante, ¿cierto? Entonces la máquina, hoy en día, el dilema es que la máquina, nosotros tenemos que, por ejemplo, el Machine Learning, que lo vamos a aprender, tenemos que darle orden a la máquina para que cumpla ciertos estándares. Y aquí también la inteligencia artificial hay que decirle, ¿qué prefieres que mate? Acá hay la descripción no sé, pues una mujer ejecutiva, una mujer atleta, dos señoras o dos señores y un hombre. Entonces, claro, acá hay que elegir una opción, matar a quién. Y hay que enseñarle a la máquina. Esto es ética de datos, ¿ok? Aquí se me va un poco de la mano, pero a lo que voy es lo interesante que a lo que se puede extrapolar y por qué tiene que ser tema hoy en día. Quizás nunca lo habían pensado, pero claro, el Tesla tiene que elegir, bueno, y hay un montón de ahora Ford, etcétera, muchos ya marcas están sacando el auto eléctrico e inteligentes y tienen que decidir alguien superior, ¿cierto? Alguien que está arriba a cargo de los datos, elegir qué es lo prioritario. Por ejemplo, si yo elijo acá hay un ladrón, o si no, yo choco dentro de mi auto con la cerca, etcétera, ¿ok? Otro ejemplo, pero son temas interesantes que da para hablar este mismo tema. Chasta, no sé si puedo abrirlo de aquí, creo que no. No sé, espérenme un segundo. Vamos a abrir Chasta. Se me olvidó cuál era Chasta. El del audio, ok. Este es loquísimo. No lo voy a poner porque creo que no tengo activado el audio configurado. Pero el Chasta te permite, por ejemplo, si tú estás hablando en un conversatorio, ok, yo estoy hablando contigo, pero hay mucho ruido ambiental. A través de una inteligencia artificial, comprime todo el audio, el ruido de ambiente y se escucha pero muy claro, muy clean lo que tú estás hablando. Entonces es una inteligencia artificial hecha con, no sé con qué les mentiría si les digo que es Python, pero es una inteligencia artificial creada a raíz de un Machine Learning que filtra el audio, filtra el audio, filtra el audio y solamente se escucha lo que tú quieres escuchar, que es lo que está hablando las dos personas. No sé, una locura. Así que eso. Y ahora ha crecido. Antes era solamente eso, ahora creo que se puede llevar a texto, así que es una locura. ¿Ya? ¿Y qué más? Motivación. La motivación es que, claro, una vez en el 2012 se sacó este artículo que le fue excelente, hecho en el Harvard Business Review, sí, es una revista, pero súper prestigiosa. Y habla de cómo Data Scientist es como de las carreras que más va a tener relevancia en el futuro por la capacidad que tiene de ligar los datos con los negocios, ¿ok? Así que también un artículo que es bien interesante que va a estar como a disposición, ¿ya? Y bueno, acá a raíz de esto se pueden hablar muchísimos más temas, ¿ok? Como el deepfake, han visto el típico meme en donde se reemplaza la cara de, no sé, Angelina Jolie por otra persona y baila, etcétera, y se le implanta la cara a través de una inteligencia artificial. Eso es deepfake, ¿ya? Ahora se han hecho videos falsos de como autoridades hablando
algo que no son ellos simplemente. Entonces, es peligroso, también es peligroso a las manos de la persona equivocada, obviamente. Midjourney, la generación de imágenes a raíz de texto, ¿cierto? Que incluso se ganó un premio artístico a gente que generó con texto. A propósito, yo tengo Midjourney, yo he generado imágenes con Midjourney. Tesla, ya lo hablamos, es un caso. Notco, a través de un algoritmo creado a través de inteligencia artificial que se llama Yusef, se hace sabores, ¿cierto? Sabores similares a lo que uno suele testear con la boca. Lo hace con algo, un suplemento, ¿cierto? Que por lo general del estado vegetal. Entonces, eso. La digitalización de los procesos, las pymes, el Excel, etcétera, hay miles de cosas. La realidad virtual, la realidad aumentada, las fake news, que también está el check que se hace ahora como para ver si de verdad se hace, si de verdad es verídica la fuente, perdón. Y un montón de cosas, ¿ok? Ahí quise darle como la motivación de qué temas le puede interesar a ustedes y llevarlo, porque esto da para mucho, ¿ya? Áreas de interés, insisto, finanzas, predicción de precio o volatilidad, perdón, de una acción. En marketing, por ejemplo, el recorrido que hace el consumidor o Customer Journey. El geoanálisis, que es como agarrar el mapa de tu ciudad, de tu país, etcétera, y ver cómo fluyen los datos en un mapa, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo fácil puede ser cuando compras en una o sea, entras a una página web de arriendo y te dice que en esta calle está este mueble. O, por ejemplo, Rappi, ocupan sistemas internos, Rappi, no sé cuáles tendrán ustedes, Uber Eats, etcétera, todos esos pedidos ya. También hacen un sistema interno para asignarte el pasajero al conductor, ¿ok? Para ver cuál es el más rápido. Es todo un sistema de inteligencia artificial, un algoritmo que te facilita eso, ¿ok? En e-commerce están las métricas web, tales como el ROI, etcétera. Hay como un montón de cosas, pero ya es otro tema. El tráfico, cuánta gente navega, la segmentación, lo mismo que hablábamos, como segmentar las personas por edad, que por género, que por dispositivo, etcétera. El mailing, automatizar correos, que tengo varios amigos que se encargan del mailing, ¿ok? En Mercado Libre, por ejemplo, estuvo uno y ahora se fue a Falabella. Pero el mailing, ¿ok? Cuando te envían correos, que para lo general ustedes lo borran porque es spam, ¿ok? Pero eso es generado a través de automatización de procesos, ¿ok? Y va, por ejemplo, también el mailing está ligado a la segmentación porque yo le envío zapatos de hombre a los hombres y zapatos de mujeres a las mujeres o zapatos de bebés a las mujeres porque las madres son por lo general las que le compra a los hijos, entonces hay un estudio, ¿ya? Así que es todo muy interesante. Y claro, a la gente que le encanta la tecnología como tal, ahí está la inteligencia artificial, la realidad virtual, el People Analytics, que es algo muy, muy, muy nuevo. Si les gusta la vanguardia y les encantan también recursos humanos, existen páginas como Genoma Works, que por ejemplo ahora, en vez de hacer la típica entrevista aburrida la entrevista de laboral, tú pasas por distintos juegos que miden tus habilidades blandas, duras, como tu disposición, tu riesgo a perder y a apostar, por ejemplo, tu riesgo, qué tan rápido eres, tu memoria, etcétera. Hay muchas cosas, ¿ya? Así que es interesante. Y me faltaron los juegos también, los videojuegos. También se pueden hacer videojuegos con Python y nada, para la gente que se quieren... ahora, no es el ideal, pero es una vía, ¿ok? Y bueno, ¿qué diferencia hay principalmente entre el curso de introducción y el curso de fundamentos? Es que vamos a tener Machine Learning, ¿ok? Aquí sí vamos a ver Machine Learning. Le voy a dar sus primeros pasitos. Vamos a ir de la mano, vamos a empezar como súper simple y después vamos a ir moldeándolo, que es lo que les digo yo, como ir cambiando ciertos parámetros para poder hacerlo más preciso y hacerlo... Bueno, es que eso es todo. Hay una métrica literal que se llama precisión, entonces vamos a intentar de que dé lo más cercano al 100%. Esa es la idea, ir cambiando parámetros hasta que nos sirva, ¿ya? Y algunos tips y ideas que nos van a ahorrar tiempo, porque si ustedes ven videos en YouTube, se los van a enseñar de una manera muy cuadrada y como que no hay más formas de hacerlo, y sí, hay muchas formas de hacer esto, ¿ok? Y a través de distintas librerías, etc. Ya, bueno, esta es la típica imagen que muestran los profesores, que es como cuánta data se genera,
¿ok? Diariamente es una estupidez. Miren, si se dan cuenta acá está la cantidad de zettabytes. Ustedes están acostumbrados a trabajar con gigas, incluso terabytes, pero claro, zettabytes, 180 zettabytes es muchísimo, billones y billones de datos y va a ir creciendo. Entonces, estas carreras de datos obviamente van a ir en crecimiento porque los datos también son demasiados, ¿ok? Y bueno, aunque haya harta demanda hoy día, no se puede hacer cargo de todos los datos, o sea, es imposible, ¿ok? Entonces, falta mano de obra para esto, así que eso, yo tengo fe, por eso yo no he encontrado trabajo, pero es porque la cosa está mala, no es porque, es porque el ambiente laboral está malo y no es por un tema de que sobran de mi tipo, al contrario, créanme que faltan. Así que nada, es muy interesante y espero que los motive a aprender por sobre todo. Como siempre, recordar que estas son las herramientas que se pueden ocupar y les pueden pedir en una oferta laboral si quieren dedicarse a esto, pero principalmente yo voy a ocupar Python, porque con Python se puede hacer casi todo lo que sale abajo, ¿ok? Incluso puedes meter SQL en Python, RStudio en Python, Excel en Python. Tableau lo puedes desconectar con Python, que es distinto, pero se puede, ¿ok? Esperemos que así sea, Lucas. Exacto. Y lo mismo de la otra vez, yo no soy experto, así que, insisto, ni siquiera tengo trabajo, simplemente aprendí en mi magíster todo lo que les voy a enseñar y quiero transmitirlo, ¿ok? Porque entre que se quede para mí, yo me muero, y se queda en mi tumba, se lo transmito a ustedes, queda para la posteridad, esto va a quedar guardado en Twitch, va a quedar guardado en YouTube y alguien que quizás le gustó mi forma de enseñar o le gustó mi motivación va a querer aprender y con eso me voy feliz, ¿ya? Incluso para mí, que es lo que pongo abajo, Python es mejor que Excel. Hay gente que ama Excel, se sabe, es avanzado, etcétera, pero con Python yo puedo trabajar con 50 millones de filas, por ejemplo, y con Excel no. ¿Ya? Y con eso ya es un argumento más que basta y sobra. O sea, yo puedo moldear la data mucho más que con Excel, a mi gusto. Pero es también por desconocimiento de Excel. Nunca quise aprender Excel porque no me gustaba. ¿Ok? Pero insisto, es personal porque eso, yo no soy experto. ¿Ya? ¿Cuándo será la siguiente clase? Que siempre me hace la misma pregunta. Atento a Twitch, ¿ok? Ahí sale la agenda, voy a ir avisando. Tengo ahí, si ponen signo de exclamación, material, pueden ver ahí el material también que voy subiendo, etcétera. Pero en Twitch me gusta transmitir, ¿por qué? Porque me gusta Twitch, ¿ok? No, denme el gusto de poder transmitir en la plataforma que yo quiero. Ahora, ¿las clases se van a subir a YouTube también? Sí, ¿ok? Pero también hay un VOD de Twitch que va a quedar guardado para siempre y van a poder verlo cuantas veces quieran, ¿ya? Lo mismo de otra vez, que puse que una frase de Bill Gates que dice que él escoge a personas flojas para hacer trabajo difícil porque las personas flojas encuentran un camino fácil para hacerlo. Y eso es lo que le quiero transmitir yo. Hay muchas librerías ocultas, ¿ok? Que les van a facilitar la vida, que el general de la gente nos suele enseñar, ¿ok? Y yo les voy a, una vez que ustedes entiendan todo lo que hay que hacer y después van a ver que todo se hace a través de 2 líneas de código, van a decir, wow, ¿ok? Y bueno, van a decir, wow, puede que nos reemplace la máquina, probablemente, pero quedan años todavía. Pero les voy a dar tips de ese ámbito, ¿ok? Bueno, sugerencia, lo mismo de la otra vez también, usar el Dark Mode para que no dañen su vista, si tienen lentes de estos de filtro azul, ocúpenlos. Cuiden su salud mental, todo a su tiempo también, no se apresuren, si necesitan volver atrás nadie los va a juzgar, así que nada, hay mucho material, yo no soy el único profesor, esta cosa está llena, en especial material en inglés, así que búsquenlo si no entienden algo y también cojan bien su path. Ahora me di como el camino que quieren recorrer. Me di un poco más de diapos en cuanto al área de interés, porque claro, esto abarca mucho. Y yo, por ejemplo, he aprendido de tanto de finanzas, que de operaciones, que de marketing. Entonces, elijan uno, ¿ok? Elijan uno. Es mejor aprender uno que aprender de todo un poco porque se pueden enredar, porque al final no van a saber qué. Vayan por lo que les gusta, ¿ok? Esa es mi sugerencia. Y a programar. Entonces, para programar, acuérdense que nosotros solemos ocupar Colab Research, ¿ok? Que es una plataforma de Google en la cual se trabaja en Python, un Jupyter Notebook, ¿ya? Pero está abierta a la disposición si ustedes quieren ocupar Spider, Visual Studio Code, Anaconda, o bien lo aglomeramos en la palabra idle, ¿cierto? El entorno. Está bienvenido. Yo trabajo en esta, en la del medio, que es Visual Studio Code por sus extensiones, porque me es bonito, porque me es más visualmente atractivo. Eh, si ustedes quieren trabajar en Colab, es perfecto. En empezar a estar aprendiendo, a mí me parece muy buena idea, ¿ok? No se rayen con aprender esto. Es simplemente por un tema estético y otras cositas que después vamos a ver, ¿ya?
Creo que eso sería, sí, eso sería la presentación. Y ahora, tal y como salió acá, vamos a programar. Así que pueden ir, voy a escribir en el chat, o bueno, la gente de que va a ver el video va a estar en la descripción. Voy a escribir material. En la clase, ahora está en el link abajo. Está el link ahí, pueden descargar el notebook, ¿ok? El Jupyter Notebook. Si ahora lo quieren ir escribiendo a mano conmigo, me parece una excelente idea, ¿ya? Excepto el texto, a eso el texto lo pueden copiar y pegar. Pero el código necesito que me encantaría que fuesen conmigo porque para ir entendiendo qué estamos haciendo, porque si copian y pegan nunca lo van a hacer ustedes y va a llegar el momento en que lo tienen que hacer y van a quedar con las manos quietas porque no van a saber qué hacer, ¿ya? Así que nada, el día de hoy vamos a iniciar en este mundillo, ya vamos a dejar los objetos de asignación, A es igual a 2, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar con tablas, datos estructurados, a través de la librería, ya que tampoco habíamos trabajado mucho con librerías, NumPy y Pandas, ¿ya? Esta es la clase de número 1 de fundamentos. ¿Qué es NumPy y Pandas? Bueno, vimos dos librerías anteriormente, Random, vimos la Random y creo que habíamos visto un poco de NumPy. Ahora vamos a ver NumPy, que es la librería matemática. Esta es bien matemático, lamento a la gente que es un poco más del lado humanista, más no le encanta la matemática, pero lo voy a intentar llevar simple, ¿ok? Dice, vectores y matrices. La necesidad de representar la información en vectores y matrices de números es una parte importante de la ciencia de datos. Por eso les digo que lamento a la gente que no le gusta la matemática. Pero bueno, ¿a qué me refiero cuando hablo de vectores y matrices? Esto de aquí es un vector, ¿ok? Esto puede ser un vector perfectamente. Algo que conocerías como arreglo de una sola dimensión en tu lenguaje de programación. Esto de acá es una matriz o un arreglo de dimensiones, ¿ok? Esto de acá. Ahora, aterrizando este conocimiento en Python, esta es una manera de representar esta información. A ustedes quizá le enseñaron en física un vector de esta manera, ya donde X y Z, ¿cierto? De alguna manera por el estilo. Y una matriz la escribían de esta forma, ¿cierto? Esta es una matriz 3x3, ¿ya? Número, 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 ¿cierto? 3 filas, 3 columnas, ¿ya? Al grano. Nada del otro mundo. Esta es una matriz, ya. Pero, sin embargo, así no se escribe en Python, ¿ya? De aquí dice, y mientras que es una manera, no es la ideal si queremos hacer uso de estos datos para ciencia de datos, ¿ok? Aquí ustedes a mano escriben una matriz así y un vector también, pero no, ¿ya? Aquí es donde entra NumPy, ¿ya? Esta librería de números, dice, cuyo nombre viene de Numerical Python. Este es un proyecto de código libre que tiene soporte para trabajar con vectores y matrices de manera eficiente, tanto en cuestión de almacenamiento como en manipulación de datos, ¿ya? Esto va a ser nuestro amigo, pero toda la vida, ahora, a partir de ahora, así que NumPy. La práctica más común es que al importar NumPy de la siguiente manera, como la encontrarás ahora, ¿ya? Import NumPy o NumPy, como quieran decirle, as NP, ¿ya? El NP es la manera tradicional, todo el mundo la escribe así, ¿ya? Y ahí lo corren y se importa la librería, ¿ok? Viene preinstalada con Colab, así que no se preocupen. ¿Ok? Dice, ahora, para crear arreglos, ¿ya? Arreglos, acuérdense que los arreglos es esto, que el array, en inglés es arreglo es array, para que no se enreden. Y matrices basta con llamar al método array de NumPy, pasando una secuencia o una secuencia de secuencias. Entonces, si se dan cuenta, un vector, antes, claro, lo llamábamos de esta manera, por convección, ¿cierto? Pero no quedaban asignados como una matriz como tal, si se dan cuenta. Un segundo, si yo pongo matrix, me la arroja de esta manera, ¿cierto? Entonces, claro, esto no es lo que yo precisamente quería. Ahora, mientras tanto, si ahora yo al hacer correr este código se reemplaza lo que antes yo había llamado como vector, pero acuérdense que ahora llamé a la librería np, ¿cierto? Vector es igual a llamando la librería numpy, punto al método array y le damos abrimos estos paréntesis y en corchetes le damos los números que queremos, ¿ya? Entonces, si ahora corremos esto, se va a reemplazar lo que antes teníamos como vector y matrix, y ahora matrix, si se dan cuenta, va a ser exactamente como queríamos que fuese la matriz, como uno la dibujaría en una pizarra, y además tiene esto, que es el array. Entonces, si yo le pregunto qué tipo es esto, type de matrix, es un tipo array de la librería NumPy, ¿ok? Sale de este tipo, así que está bien, ¿ya? Esto es lo novedoso, ¿ya? Entonces dice, existen dos propiedades fundamentales de los arreglos en NumPy, su tipo y su forma. Por el momento solamente nos vamos a enfocar en su forma, y esta es la forma de encontrarla. Entonces a través
de este método llamado .shape o shape, ¿ok? Ustedes le dicen vector.shape, sin paréntesis, nada, ahora se cagante, uno suele hacer esto, pero no, .shape solamente, te dice que este tiene tres columnas, ¿cierto? Mientras que la matriz tiene tres filas, tres columnas, porque son tres hileras, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, y este es 1, 2, 3 simplemente, ¿ya? Esa es la manera de verlo, ¿ya? Nada del otro mundo, espero que no hayan dudas. Dice, siempre podemos leer esta información como filas, columnas, profundidad y bueno, las demás son dimensiones, ¿ya? Ahora, voy a subir un poco. Vuelta a esta imagen, no confundir. Cuando uno ve una matriz, ¿cierto? No sé si es 8 por 8, va a ser una de dos dimensiones porque es 8 por 8, ¿cierto? 8,8 o 7,2, etcétera. En cambio, cuando pasa a tercera dimensión, que no se suele trabajar mucho, a menos que trabaje, no sé, con píxeles o algo ya 3D, que es más complicado. Por ejemplo, la realidad virtual perdón, la realidad aumentada, ahí se trabaja con 3D, ahí estamos hablando de un 3,2,1, ¿ok? Pero ahora no, ahora vamos a trabajar con este que es de una dimensión, 1D y 2D, ¿ya? Para que no hayan dudas. Entonces esto, ¿para qué nos van a servir los arreglos? Bueno, no siempre tendremos la paciencia ni el tiempo de crear arreglos manualmente, así que NumPy nos facilita la tarea con algunas funciones como por ejemplo, para crear un arreglo de ceros, existe la función numpy.ceros, le das el método cero, abre paréntesis y luego otros paréntesis le pones la dimensión que tú quieres, que es 3.3, entonces te va a devolver una matriz como la que tenemos acá, de puros ceros. Entonces la vamos a asignar a la letra A, imprimimos A y 0, 0, 0, 0, 0, 0, tal y como se lo imaginaban. Nada del otro mundo. De la misma manera, como podrán pensar acá, ceros y con ones hace unos. Y le dan otra forma, un 1,4 y se va a llamar B. ¿Ya? Entonces, claro, son una fila, cuatro columnas. ¿Ya? Una fila, cuatro columnas de unos. ¿Ya? ¿Para cuándo puede servir? Para más adelante. Para Machine Learning se ocupa, ¿ok? Ahora, ustedes lo pueden ver como una tontería, pero por eso les digo, después van a ver la utilidad. Pero la idea, y como siempre se los digo, acuérdense que existe este método, por si en algún momento lo llegan a necesitar. También hay uno que te pone en la diagonal que es diag, por ejemplo. ¿Ya? Eso, dice, o uno de relleno, quiero que me rellenes, vamos a verlo, quiero que me rellenes en una matriz de 2,4 de puros 3, solamente de 3, ¿ok? Entonces, claro, acá es el np.full, ¿ok? De NumPy, el método full, recibe dos parámetros. Primero, el tamaño y después, por qué queremos rellenar esos espacios, ¿ok? Entonces ya tiene algo más de... ahí tiene algo más como un argumento más. Aquí me pregunta Ivantrix si en Data Science nunca tomaremos array de tres dimensiones. Depende el área en que te vayas. Si te vas, insisto, si te delegas a algo más como AR, muy probablemente, o por ejemplo, si quieres hacer un proyecto personal de reconocimiento facial o algo por el estilo que tenga que ver con píxeles, por lo general ahí tienes que ver un reconocimiento de imagen o algo 3D. Ahí sí vas a ver eso, ¿ya? Creo que en redes neuronales también, si te vas hacia allá a hacer redes neuronales, que es enseñarle a la computadora algo y practique y que lo haga por ti, también se ocupa 3D, así que eso. Pero no, bajo lo que yo les voy a enseñar, no, porque claro, ahí se me mata un poco de las manos, ¿ok? Y dice, y bueno, ya que estamos en eso, con estas funciones creamos arreglos aleatorios. Entonces, ¿se acuerdan que con el np.random, aquí estamos llamando a doble librería, a np, que es de NumPy, y random, que es la librería para crear números aleatorios, ¿cierto? Entonces, creamos números enteros, ¿ok? Genera un array, ahí, tal y como dice ahí, genera un array de 2 por 4, ¿ya? Porque acá está el size, con números aleatorios entre 0 y 5, excluido el 5. Claro, porque acá le digo el 5, pero acuérdense que es de 0, 1, 2, 3 y 4. Y ahí son 5 números porque el 0 va incluido, ¿ya? Y eso es lo que hace, ¿ok? Entonces si lo hago acá, va a ser esto, desde el 0 al 4, ¿ya? A ver, no me sale ningún 4. Ahí me salió un 4. Y acá, mientras tanto acá, np.rand lo mismo, pero ahora no es rand int, no es de entero, es simplemente un número random entre, déjeme pensar. Ah, está elevado al menos 1, claro, entre el 0 y el 1. Un segundo. Según yo, entre el 2 y el 4, pero ¿por qué entre el 2 y el... Bueno. Ah, sí, 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 perdón. Esto va entre el 0 y el 1. El rand va siempre entre el 0 y el 1. Y es 2,4 la forma, sí.
Sí, eso es. Creo una matriz de 2 por 4 y el rand hace te da un número aleatorio entre el 0 y el 1. ¿Ya? Ahí está. Por eso me asusté este número, pero claro, acá está el elevado a menos 1. Entonces es 0,7, 0,5, 0,2, a 2, etc. ¿Okay? Que eso es lo que no me gusta de Colab, que se ve un poco feo esto, pero eso. ¿Ya? Aritmética de arreglos. También se puede operar entre arreglos. Y esa es la gran gracia que tiene esta parte de fundamento de Data Science. ¿Ok? Entonces, dice, los arreglos tienen una gran ventaja y esto es que se pueden involucrar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la misma matriz de antes, de 2 por 4, la vamos a rellenar de 3 y le vamos a sumar 1. ¿Qué va a hacer? Le va a sumar 1, 1, 1 a todos los 3. Mientras que acá lo va a multiplicar por 3 y se va a transformar en 9. Vamos a ver lo que queda. Y es exactamente lo que les digo. Genera la matriz C, que solamente son 3, después le suma 1 y después lo multiplica por 3. ¿Ok? Ojo, en ningún momento asignamos, entonces claro, no se reemplazó en ningún momento. No se puso C igual para que sea igual a 4. ¿Ok? Para que no se confundan con eso. Eso sería. Acá se van a crear dos matrices, una llena de 6 y una llena de 3. Y se van a operar entre ellas. Entonces acá sin resolverlo todavía, se dan cuenta que C1 perdón, más C2 es igual a 6 más 3, básicamente va a ser una matriz de puros 9, y acá se multiplica, y 6 por 3, 18. Entonces, 6, 6, 6, 6, 6, 9, 9, 9, 9, y 18, 18, que es lo que le había dicho. Y faltó imprimir el C2, pero se entiende a lo que digamos, ¿cierto? Eso, ya, lo quiero ver a grandes rasgos porque no es nada del otro mundo, ya deberían más o menos familiarizarse con esto. Dice, esta es una de las grandes ventajas y el motivo por el cual debemos siempre tratar de trabajar con arreglos de NumPy si estamos haciendo alguna clase de análisis o operaciones matemáticas con números, ¿ya? Es la mejor manera. Ahora, dice, el indexing, que esta es la parte que les costaba un poco para lo que era la primera parte. ¿Se acuerdan los índices cuando poníamos los dos puntos, etcétera? Bueno, volvemos al slicing, ¿cierto? Esas cosas. Dice, los arreglos de NumPy tienen otras características bastante peculiares para seleccionar elementos dentro de un arreglo. Recuerda, para arreglos de más de una dimensión separamos cada dimensión con una coma. Recuerda, el orden es filas, columnas, profundidad y las demás dimensiones. ¿Ya? Eso es como las comas, que se entiende por cada coma cuando haces un shape, por ejemplo. Entonces, acá se crea un arreglo que es 1, 2, 3, 4, llamado vector, y se se pone un 1 acá en el corchete para llamar al segundo elemento. Si en cambio pones menos 2 en los corchetes, llamas al penúltimo. Eso es lo que te está diciendo a grandes rasgos. Acá carga una matriz, nuevamente la matrix, ¿cierto? Esta llamada matrix, del 1 al 12, y llama la segunda fila y la tercera columna. Ya, bueno, esto vamos a correrlo para que sea más visible. Entonces, ¿qué hace acá? Llama al segundo número, ¿cierto? Porque acuérdense que empieza desde el 0, de vector. Entonces, vector 0, 1, llama a al que está en la posición 0, 1, que es esta, 2, 2. Luego llama al penúltimo, que es el de acá, el 3, ¿cierto? Contando de la derecha a izquierda, es el 3. Listo. Luego, a la segunda fila y tercera columna. Entonces, segunda fila es 1, 2. Y la tercera columna, 1, 2, 3. Entonces, llamaría al de acá, 6. Y por último dice, última fila, última columna. Entonces supongo que es el 12 porque es el que está más orillado, pero se entiende, ¿ya? ¿Por qué? Porque está menos 1, ¿ya? Fila, columna. Nada del otro mundo, insisto, pero échenle un ojo si se complican un poco con el tema posiciones, ¿ya? Eso sería como el indexing, que ya lo habíamos visto, pero ahora lo estamos aplicando para datos más estructurados. Además de que al acceder usando índices no solamente podemos seleccionar elementos, sino que también podemos asignarlos. Entonces, si yo la matriz en la posición segunda fila y tercera columna, ahora quiero hacer un igual 40, entonces se va a reemplazar lo que haya en esa posición por un 40. Printeamos matrix y efectivamente ahora hay un 40, ¿ya? Así que también se puede hacer eso, cosa que era como los tipos listas, si se acuerdan. ¿Ya? En la lista, ¿se acuerdan que hacíamos de esta manera? Nuevamente se puede. Entonces, también se puede hacer, ahora volvimos escalando lo que es el indexing, volvemos a lo que es el slicing, que es como estas partituras que se hacen a raíz de dos puntos, ¿ok? Entonces, vamos a llamar desde el segundo elemento hasta el último, ¿ya? Aquí tengan cuidado con cuando se excluye, cuando no se incluye todo el tema, ¿ya? Que a mí me suele confundir. Por ejemplo, acá, claro, yo pensaría que va desde el segundo hasta el último y no, va hasta el penúltimo, ¿ok? Que son el 2 y el 3, ¿ya? Que es lo que me suele confundir a mí. Pero son cosas. Y esto cuando hay muchos puntos, si se dan cuenta acá, quiero que me llames la fila desde la tercera fila, de la matriz, perdón, de la tercera fila en adelante,
coma, ya, ahora hablamos de columnas, desde la segunda columna en adelante. Entonces me va a arrojar 4 números, y que son esos, ¿ya? Entonces, claro, me está segmentando solamente esto, ¿ya? Pero ojo con eso, que es de enredar y es mejor que lo vean con calma si es que se enredan con eso, como yo, que me suelo equivocar, pero estos son ejemplos básicos que sí se pueden visualizar fácilmente, ¿ya? Cuando usamos slicing, en lugar de obtener un solo número, como cuando estamos accediendo mediante índices, obtenemos un arreglo de NumPy de vuelta, que es exactamente lo que pasó acá, ¿ya? No es solamente un numerito. Y al igual que con indexing, también podemos asignar valores mediante el uso de slides. Entonces, quiero que a partir de la matriz, desde la fila segunda y todas las columnas después de la fila segunda sean igual a 40. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, error mío. Toda la fila segunda se cambia por 40. ¿Ya? Ese es el tema. Que claro, ese todo me confunde porque claro, si yo le hago así es lo mismo. Se dan cuenta y si pongo los dos puntos también. Pero eso es lo que me suele confundir a mí. Pero eso, tengan el debido cuidado. Era toda la fila segunda se cambia por 40. ¿Ok? Perdón, acá hay un error. Aquí está todo malo. Se me corre la coma. Por eso él no está preparado para el idioma español esto. Ya, creo que está bien. Dice, y asimismo también se puede asignar arreglos utilizando slice. Ahí me ponen otro acá. Entonces la segunda... bueno, ahora van a reemplazar los 40 por lo que era el original, que era 4, 5, 6 básicamente. Entonces, claro, ¿qué hace acá? Le señala la segunda fila, pero le asigna otro arreglo totalmente nuevo en el orden que lo teníamos y lo reemplaza. ¿Ok? Nada acuático, nada del otro mundo. ¿Ya? Estadísticas. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a trabajar con funciones un poquitito más sofisticadas. ¿Ya? NumPy nos permite calcular estadísticas acerca de elementos dentro de la matriz, como por ejemplo el promedio o el valor más común, que es la moda, ¿cierto? Todo esto a través de los métodos min, mode y mediana. Ya también lo debieron haber visto en matemática, estadística, algo por el estilo. Álgebra, qué sé yo. Entonces el promedio de algo, de un arreglo que le demos, en este caso va a ser del vector, se le hace vector.min a través de esta función min, y lo printeamos. Mientras tanto que la matriz, exactamente lo mismo. Matrix, que es nuestra matriz, le agregamos este método .min y charán, me da el promedio de todo lo que hay dentro. ¿Ya? Súper útil, súper fácil. Nada del otro mundo. Ahora, como puedes ver, las funciones se aplican a todos los elementos de la regla, a todos, pero si quieres aplicar las estadísticas a través de una sola dimensión, puedes utilizar el parámetro axis, que toma valores enteros. Entonces, a través del axis dice means across rows. Aquí toma a través de las filas y acá lo toma a través de las columnas. ¿Cómo? Porque aquí al min, que acá estaba vacío, acá se le asigna un parámetro nuevo que es axis, ¿ya? Si ese parámetro axis es igual a 0, se está calculando el promedio a raíz de las filas, y si es 1, a raíz de las columnas. ¿Ya? Son pequeños datitos que les va a servir. Créanme que les sirven estos datitos pequeños. Porque claro, en el Excel es fácil visualizarlo, pero acá no tanto. ¿Ok? Y aquí te genera te entrega un array como respuesta. ¿Ya? Dice, más allá de solo números, muchas de las veces nosotros simplemente trabajamos con matrices de datos, es decir, solamente filas y columnas, y mientras que podemos usar NumPy para esto, también podremos usar uso de herramientas más poderosas y que pueden hacer nuestro trabajo más placentero. Y aquí un punto de inflexión bastante importante, que son los data frames y series, ¿ya? Y pasamos a pandas, ¿ya? Así que ojito. Dice, seguramente en tu vida has tenido que lidiar con hojas de cálculo, ¿ok? Hojas de cálculo u hojas de Excel para hacer sonar más común. Estos son arreglos bidimensionales de datos, que usualmente tienen nombres para cada columna y una etiqueta para cada fila, ¿cierto? Ustedes le ponen un título y están ordenados, porque es de 2x2, o sea, son 10x10, 20x20, pero son arreglos de 2 dimensiones. Pandas nos permite usar eso, pero sin necesidad de interfaz gráfica, y en su lugar nos da una forma de interactuar con este tipo de arreglos bidimensionales con Python. ¿Ya? Lo primero que hay que hacer es importar pandas. Al igual que NumPy, también hay una forma muy reconocida para importarla, y este es PD, ¿ya? Como el otro es NP, este es PD, el pandas, ¿ya? Y si se van a la documentación de pandas, que es lo que más recomiendo hacer, leer las librerías que van a ocupar en el futuro, va a salir un pandita, ¿ok? El pandita es como el signo, es insigne de pandas, así que está en todos lados y nada.
también es de código abierto, entonces también se va actualizando, se van agregando cosas, se van como comprimiendo cosas que se repiten mucho, entonces Python, la gente que está a cargo de esto crea funciones que te combina dos funciones de una y te facilita la vida, así que siempre se va a ir actualizando, ojo con eso, ¿ya? Dice, mencioné hojas de Excel hace poco y mientras que decir que los data frames de Pandas y estas son los mismos es incorrecto, ¿ok? No es lo mismo ocupar el Excel que Pandas. Por el momento seguiremos con esta analogía. Es como para simplificar simplemente que se dice que son iguales. Para crear uno de estos data frames hay diferentes maneras y diversas, ¿ya? Pero una que en la particular encuentro muy intuitiva es usar un diccionario. ¿Ya? Acá entonces, ¿aprendimos diccionarios? Sí, aprendimos diccionarios. Acá hay uno, lo pueden copiar y pegar derechamente para crearlo. ¿Y qué hay? Hay un ID, ¿ok? Un ID que no tiene... Acuérdense que los ID son simplemente... que es como su DNI, ¿cierto? Tiene un número. Es simplemente para identificarlos. Por eso hay ID, identificación. First name tiene el primer... Bueno, el nombre, ¿cierto? El apellido y la edad. ¿Ya? Tenemos estas 4 columnas. Y aquí hay algo nuevo, entonces tenemos este diccionario llamado data-dictionary, ¿ya? Mientras que ahora data es igual a llamamos a la librería pandas, vamos a llamar, perdón, a esta función dataframe, que se llama literal dataframe, con esta respectiva mayúscula, acuérdense la key sensitive, con esta respectiva mayúscula acá y acá, y en paréntesis lo que tú quieres transformar a dataframe. Como aquí está todo ordenado, calza perfecto, todo va a dar bien, pero asegúrense de eso. Si no, lo va a rellenar con none, ¿ya? Ojo con eso. Y le das lo que tú quieres transformar a dataframe, ¿ok? Entonces corremos esto y corremos data. Y data es esto, ¿ya? El ID, tal y como lo ordena acá. El primero es 65, es Armando Crislet y tiene 66 años y es exactamente lo que sale acá, ¿ya? Esto es una herramienta que yo no alcancé a conocer en lo particular, pero dice convertir, como dice ahí, convertir este data frame en una tabla interactiva. Entonces si yo aprieto aquí, puedo hacer cosas estilo Excel, si se dan cuenta. Así que para la gente que le gusta el Excel, pueden ocupar esa varita mágica que sale ahí y les puede ser de ayuda, ¿ya? Eso es el datito, ¿ya? Entonces dice, siempre es importante que revisen los datos que contiene tu data frame. En este caso lo estamos creando, pero imagina que simplemente estás leyendo datos de un archivo. Por lo general uno no crea el data frame. Viene de un SQL, de una query de SQL, viene de un CSV, viene de un archivo JSON, etcétera, ¿ya? Así que y ustedes tienen que averiguar qué hay ahí. ¿Cuáles son las mejores maneras de averiguar qué hay ahí? Está el punto head, ¿ok? El punto head, por sí solo, si yo no le escribo nada, me arroja los 5 primeros datos del dataset, de la base de datos que tú estás cargando, ¿ya? De la data, dame los 5 primeros, por defecto. Tú le puedes pedir los X primeros, lo que tú quieras. Dame los 3 primeros, va a ser darle un 3 al argumento. Dame los 10 primeros, le damos un 10, ¿ya? Eso es el head. De lo más básico de lo básico, pero útil. Por contraparte, el tail, que es cola, ¿cierto? Está la cabeza, head, y ahora la cola. La cola es lo mismo. Si por defecto me va a dar los 5 últimos que hay, de hecho acá está el índice, el 19, son 20 en total. Acá me da los 5 últimos de la misma manera. Si yo pongo 4, me va a arrojar los últimos 4, ¿ok? También, nada del otro mundo, pero les puede servir en algún momento. Mientras tanto que data sample es como un tipo random, ¿ok? Ejemplos de la... Te arroja ejemplos aleatorios, si no me equivoco. Sí, te arroja ejemplos aleatorios de la data. Ahora, te da uno, así que démosle un 5 para tener un dato certero más o menos de cuántos son. Ah, mira, acá me dio el 8, el 13, el 11, el 6 y el 19. Lo corro de nuevo y me da el 9, el 19, el 17, 12 y 8. Otros distintos, ¿ok? Así que eso, el sample, para que lo consideren también, es como para más o menos tantear la data, si hay, porque claro, ahora está todo ordenadito, pero para ver si hay muchos NaN, etcétera, ¿ya? Ok, dice, de revisar nuestros datos nos damos cuenta de que nuestra columna ID, esta de aquí, no es nuestro índice, ¿ya? Si bien nos señala que este Stinky Dammit, por ejemplo, es el 24, este número que está en negrito me está marcando el índice, que es uno generado automáticamente por Python a través de cuando creó el data frame. Entonces dice, no es nuestro índice. Y es que nosotros no le hemos solicitado a nuestro data frame
esto. Entonces podemos hacerlo mediante el método set-index, ¿ya? Entonces vamos a crear nuestra data, a nuestra data original, la vamos ahora a llamar data indexed, y a través de el método setIndex, como te dije, tú le asignas acá el nombre de la columna, obviamente en string porque está escrito en texto, el nombre de tu columna ID, que puede ser client ID, user ID, etcétera, user, no sé, y tras hacer esto lo vamos a imprimir a través de un get, vamos a ver cómo quedaron los 5 primeros. Y ahora, claro, Armando, vamos a ir hacia arriba, Armando, que era el ID 65, Lorena el 23, etcétera, quedaron ordenados de esa manera. Si se dan cuenta, ahora sí el ID aparece acá y aparece en negrita esta. Cuando aparece en negrito, por así decirlo, es porque el ID está asignado correctamente, ¿ya? Eso es, así se puede setear un índice, ¿ya? Dice, con pandas podemos obtener estadísticas básicas acerca de nuestros datos en un data frame mediante el método describe. El describe es súper útil. ¿Qué hace el describe? Bueno, tomamos data index, hacemos punto describe, no le damos nada, si se dan cuenta acá simplemente describe, y te dice, de la columna age, nos damos cuenta que son 20 datos en total, ya son 20 edades que tenemos distintas, el promedio de edad es 50.35, la desviación estándar es 28,28, el mínimo de edad es 2, el 25% está en 30, el 50% en 48, etc. Y el máximo tiene 93 años. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que claro, el describe lo que hace es tomar las estadísticas numéricas, las columnas que son de carácter numérico, acá en este caso solamente es age, ¿ok? Así que y ahí te da estadísticas rápidas, sin hacer nada sofisticado. Por esas cosas me gusta un poco más Pandas y bueno, Python en general. Dice, como puede ver, Describe solamente funciona con valores numéricos. Para otros, como el nombre y los apellidos, podemos hacer cosas como contar las ocurrencias de cada apellido. Entonces, por ejemplo, si aquí yo digo data index, que es nuestro data frame, en corchete le damos la columna que queremos ver, cuéntame los valores. Entonces me va a separar cada uno de los apellidos que hay presentes en last name y los va a contar, ¿ya? Por separado, cuántas veces se repite. ¿Ven? Pero también, a lo que voy es que también se puede trabajar datos no numéricos de manera sencilla, ¿ok? Aquí a través del método value counts, ¿ok? Para que también se acuerden que existe. Dice, otra cosa que podemos hacer es agrupar los datos y obtener estadísticas sobre ellos, como por ejemplo la edad promedio por familia. Entonces, al igual que SQL, ¿cierto? SQL, para los que hayan trabajado, está el famoso group by, que es agrupar por apellido, ¿ya? Acá vamos a agrupar por cada apellido. Por estos 3 personas que están en Bondrak, calcúlame la edad de estas 3 personas en Bondrak. Es como eso lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ocupamos, insisto, tal data frame, punto, group by, le damos la columna por la que queremos agrupar y a la derecha hacemos otro punto, porque acá hay un punto para el group by, sacamos otro punto para el min, para el promedio, y calculamos el promedio por apellido, ¿ya? Y aquí lo pueden ver cuánto es el promedio por apellido, ¿ya? Insisto, no sé si hay alguien perdido hasta ahí, no tengan miedo de preguntar en el chat, ¿ya? Voy a seguir de todas maneras, pero no, según yo no está siendo tan complicado. Pandas también puede realizar operaciones entre columnas, ¿ya? Justo como NumPy. Imagina que queremos juntar nombres y apellidos en una sola columna. Entonces, ¿cómo creamos? Bueno, primero, ¿cómo creamos una nueva columna? Llamamos al data frame, le ponemos entre corchetes la columna nueva que queremos crear, que en este caso es apellido completo, ¿cierto? Full name. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, nosotros queremos fusionar, ¿cierto? Sumar primero la columna, ponemos la columna de first name, ¿cierto? El nombre, más hacemos un espacio, si se dan cuenta acá hay un espacio vacío, pero se nota que está el espacio ahí, eso que lo marqué en azul, más la columna de apellido, ¿cierto? Y nada, hacemos un punto head. ¿Cómo quedó? First name, last name, edad y ahí está full name, que hace la suma de Armando y Crislet y queda Armando Crislet. Siempre va a ser mejor tener, en este caso en específico, ¿para qué vamos a querer por separado los apellidos? A menos que sea, no sé, algo de la realeza, algo que tenga importancia, pero por el contrario no habría necesidad de tener estas dos columnas. Así que muy bien hecho de juntar los nombre y apellido, ¿ya? Esa es una manera para crear una nueva columna y se puede hacer, pero si se dan cuenta, es así de sencillo. Acá se puede hacer una operación que quiero que se multiplique por 3 la edad y se va a llamar la columna 3 por edad, no sé, lo que sea. Pero se puede hacer una operación y tan simple como escribirlo de esta manera a la izquierda y ustedes crean el nombre que ustedes quieran, ¿ya? Una vez que hemos transformado la información, tal vez queramos guardarla.
¿Y qué mejor formato para información tabular que un archivo separado por comas? Aquí está mal escrito pandas. Eh, pandas. Pandas también permite hacer eso. Entonces, data-index, como siempre, este fue nuestro data frame, a través de la función toCSV-CSV, le escribes el nombre que tú quieras, ¿ok? Punto .csv, tiene que estar acorde a lo que tú quieres acá llevar tu data frame, perdón, y lo va a transformar en eso, ¿ya? Entonces acá se va a crear, si apretan en esta carpetita de aquí, se van a dar cuenta que está nuestro archivo family-data.csv que acabamos de crear, ¿ok? Para que después lo puedan cargar en un Excel, para lo que sea, ¿ok? Que hay gente muchas veces hace eso, se trabaja demasiado en Panda, se manipula la data en Python y después cuando ya está toda lista para ser graficada o en Tableau o en CSV y lo llevan claro, en Tableau, Power BI o la gente que lo visualiza en Excel, ¿ya? Pero ahí se quedó guardada, ¿ya? Eso, dice, si en el futuro queremos recuperar este archivo, Pandas también nos puede ayudar a lograr esto mediante el método SaveData es igual a PD, ok. Si queremos llamar a esta data ahora, porque se nos perdió y la guardamos, ¿cierto? Entonces se ocupa ahora el método de Pandas, se da cuenta pd.read.csv, ahora antes eras tú, porque lo vamos a llevar como lo queremos transformar a CSV, ahora queremos leer un CSV llamado de esta forma, family data CSV, y donde además acá le da este argumento index call que significa dónde está el índice. Acuérdense que está la columna ID y queremos decir que nuestra columna ID es el índice, entonces y está en la primera posición, entonces 0, se le da el 0. Acuérdense que el 0 representa el primero. Eso, corremos esto y efectivamente lo va a cargar tal cual lo habíamos subido, porque además indicamos la columna, entonces el ID está asignado correctamente, ¿ya? Ya terminando, indexing. Dice, los data frames también soportan acceso a sus datos mediante índices. Sin embargo, tienen algunas peculiaridades. La siguiente línea de código permite acceder a una columna dentro del data frame. Ahora se vuelve mucho más fácil el indexing y el slicing que tanto yo odio, por lo menos. Por ejemplo, ahora para llamar una columna y saber los datos que hay en una columna en específico, por ejemplo, en la columna full name o apellido, hacemos esto, save data, apellido. ¿Ya? Corremos esto y me arroja que acá está el ID, Armando, Chrysler, ¿ya? Tal y como antes se trabajó como con arreglos, ahora te arroja un tipo series que se llama, ¿ok? Que esto es una serie porque te arroja el ID y el Armando, no es que solamente te arroje el full name, ¿ok? Porque siempre va a estar ligado a ese ID y te lo va a mostrar, ¿ya? Eso se llama tipo series. Dice, mientras que si lo que queremos es seleccionar una fila, hay dos formas de hacerlo. La primera es mediante la propiedad lock, la cual buscará los valores entre los corchetes cuadrados entre el índice del data frame. Aquí el lock y el ilock son una especie de buscar B, ¿ya? Que es llamado en Excel, para los que están familiarizados con eso. Por ahí va esta cosa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero llamar de nuestro data frame, que ahora se llama save data porque fue el que guardamos, lock32, que fíjense que aquí está el número entero sin más y en corchetes, ¿qué me va a llamar? Me va a llamar a Clem Dumet porque es el que tiene ID 32, ¿ok? Aquí está, name 32. Mientras que si yo le pongo ilock2, me llama exactamente a Clem Dumet. ¿Por qué? Porque también es el que está en el tercer puesto, porque está en el 2, acuérdense que el 2 es el tercero. 1, 2, 3 es el que está ahí en ese lugar. Entonces, ilock es por posición, lock es por ID, ¿ya? Básicamente. Así es como lo pueden solicitar o así como lo pueden ver de cierta manera, ¿ya? Ahora, dice, columnas en el data frame. Las columnas que forman parte de un data frame son otro tipo de datos dentro de Pandas. Este tipo de datos es conocido como series, que es lo que le había dicho antes. Un poco antes ya nos encontramos con ellas cuando seleccionamos solo el nombre completo. Entonces, full name es igual a la data que teníamos guardada, ¿cierto? Full name y ahora printeamos el tipo de... ¿Qué tipo era este que habíamos hecho acá? Es un tipo series, ¿ya? Series. Eso es lo que les decía. Mientras que tanto series y data frames son muy similares, es importante recalcar que no son lo mismo y que ambos tienen diferencias en los métodos que ofrecen. Como ya les mostré, es posible seleccionar una columna en un data frame y recibir una series de vuelta. Sin embargo, hay ocasiones en que queremos tener un data frame de una sola columna o seleccionar solamente un subset de columna. La forma de hacer esto es la siguiente: save data, full name, age. Corremos esto. Entonces, ¿qué hay que tener ojo aquí?
que primero queremos seleccionar, antes seleccionamos una columna que era full name, ahora se abre doble corchete porque queremos seleccionar más de una, se separan con una coma, entonces queremos la edad, el apellido y que sigue tirando el ID, porque va a seguir siendo una serie como tal, si me explico. Siempre va a estar ligado a esta ID. Entonces pasamos una lista de nombres de columnas para obtener un data frame de regreso, ¿ya? Así que eso es lo que hace. Por eso sigue teniendo como el aspecto ID, perdón, series, ¿ya? De cierta manera, pero ahora al hacer de esta manera es un data frame, ¿ya? Ahora sí, voy a hacerlo porque si no, no se va a entender. Ah, no, pero no se va, no, creo que no se va a correr, a menos que lo asignemos. Voy a ponerle fa. Fa va a ser igual a eso. Y si yo tiro fa acá, me va a salir que es un data frame. Ahora sí es un data frame, ¿ok? Fa. ¿Por qué? Porque claro, bueno, cuando veas la varita mágica es porque sí fue un data frame y claro, cuando es de esta manera es un series, ¿ya? Cuando es maleable, eso es lo que quiere decir, pero el índice siempre, el índice no, bueno, el índice sí, en este caso el índice, el ID siempre va a estar presente, ¿ya? Y eso es lo que no tienen que confundirse. Filtrando datos, ¿ya? Y ya terminando. Otra cosa que los data frames facilitan es el filtrado de datos, haciendo uso de condiciones que regresan true o false, nuevamente las operaciones binarias, lógicas que vimos tanto, y la indexación que ya vimos anteriormente. Imagina que queremos obtener aquellas filas que corresponden a personas cuya edad es mayor que 50 años. Entonces, older people, gente vieja, es igual a, seleccionamos nuestra data, corchetes, seleccionamos nuestra data y aquí le establecemos en estos nuevos corchetes la condición que queremos. Entonces seleccionamos la columna edad mayores que 50, ¿ya? Y estas mayores que 50 van a ser las personas viejas o older people, ¿ya? Entonces acá lo que hace Pandas es establecer una operación lógica. True, 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 false, 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 asignando a quienes son mayores o menores que 50 años, quienes calzan con esta condición y te crea un nuevo data frame solamente con esa gente. Si se dan cuenta, 71, 66, son gente que efectivamente tiene más de 50 años, ¿ya? Ahora, ¿cómo sabemos si hay gente, si hubiesen, perdón, casillas con NaN, con tipo NaN, que es muy recurrente? Ahora, el diccionario que creamos al comienzo tenían todas las casillas ocupadas, no hay ningún archivo que no esté ocupado, todas las casillas tienen su correspondiente dato, estoy feliz por eso. Pero si ustedes la tienen, le preguntan a través de este método, isNull. IsNull te dice, acá hay un NaN. Pero como se dan cuenta, es falso todo, porque en todos hay un valor que no es nulo. Entonces, está correcto, ¿ya? Ahora, cosas que se pueden llevar como para la casa, que la vamos a ver después posteriormente, con más tranquilidad. Si queremos cambiar o rellenar los NaN por un valor, pónganse ustedes que acá hay un NaN, acá hay otro NaN. Pueden ocupar, por ejemplo, la columna last name, le ponen el método fillNA y rellenamos con lo que queremos reemplazar. Por ejemplo, ok, hay un apellido, hay gente que no tiene apellido. Entonces, en vez de poner un apellido aleatorio para cualquiera, le ponemos no tiene apellido para tenerlo claro desde un comienzo. ¿Ok? Y cómo eliminar las casillas NaN, por ejemplo, cuando de verdad es mucha data y pueden darse el lujo de borrar data como tal, a través de la función dropNA, ¿ok? Sin nada, ustedes votan todos los NaN, ¿ya? Todos los NaN que haya. Ahí acá hay un NaN, acá hay un NaN, se va a borrar el 65 y el 47, pum. Aquí el 65, no lo puedo marcar, pero aquí está, el 65 y el 47, porque acá había un NaN y acá había otro, por ejemplo. Ya se desaparece toda la fila. Eso es el dropNA. Es un poco drástico, sí, por eso yo nunca recomiendo borrar los datos de una porque pueden ser de utilidad y es preferible hacer un fillNA y reemplazarlo por algo porque te pueden ayudar al futuro. Pero eso, los datos es lo más preciado que tenemos. Hasta ahí, ¿alguna duda? Voy a detener la grabación.